El asesino del juego de citas, la siniestra historia de Rodney Alcalá. Era superdotado, fue alumno del director de cine Polanski y protagonizó un reality show. Lo condenaron por 7 muertes y se cree que fueron más de 100. Tuvo una sensación fea, un presentimiento extraño de esos que hacen correr un escalofrío por la espalda. Cheryl Bradshaw comentó años después: empecé a sentirme mal, estaba actuando de manera realmente espeluznante, rechacé su oferta, no quería volver a verlo. Era septiembre de 1978, la joven tenía 22 años y había participado en The Dating Game o El Juego de las Citas, un famoso programa de citas de la cadena ABC. Entre todos los candidatos eligió al soltero número 1. Afortunadamente su intuición la salvó y la salida nunca se concretó. Es que ese apuesto pretendiente no era quien decía ser. El joven agradable que había intentado seducirla a lo largo de la emisión, a lo largo del programa, escondía un tenebroso secreto. Rodney Alcalá era un asesino serial. Durante décadas su crueldad se mantuvo en secreto. La policía estaba desorientada. Nada parecía vincularlo a esos cuerpos destrozados que aparecían en Los Ángeles y Nueva York. Finalmente lo condenaron por la muerte de 7 mujeres. Calculan que en realidad fueron 130. Nada en la vida de Rodney era del todo real. Como en aquel símbolo oriental del yin y el yang, en esa unión de color negro y color blanco, sus días transcurrían en esa gris y difusa frontera en la que toda verdad tiene algo de mentira y toda mentira un poco de verdad. Nació un día de verano, el 23 de agosto de 1943, en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Su nombre real era Rodrigo Jacques Alcalá Buquor. Unos años más tarde la familia se mudó a México, pero allí Raúl Alcalá Buquor, el padre, los abandonó. Rodney tenía 11 años y para él empezaba una nueva historia. Junto a su mamá y sus 3 hermanos se mudaron a Los Ángeles. Poco se sabe de él y los suyos hasta el cambio de década. En 1960, cuando recién había cumplido los 17, ingresó al ejército, pero lejos de la tradicional imagen del rudo soldado entrenando con intensidad y disciplina, a él le dieron un puesto administrativo. 4 años más tarde, tras sufrir un ataque de nervios, desertó. Lo encontraron en la casa de su mamá. Las evaluaciones que le realizaron no dejaron buenos resultados. El psiquiatra del ejército dictaminó: personalidad narcisista maligna con psicopatía y sadismo sexual. Lo dieron de baja. ¿Qué podía hacer un joven de 21 años, superdotado, con un coeficiente intelectual de 135, muy superior al promedio? La Universidad de California en Los Ángeles, la reconocida UCLA, fue la respuesta. Allí Rodney se graduó en la Escuela de Bellas Artes. Su primera víctima fue Tali Shapiro, quien solo tenía 8 años. Corría el año 1968. La niña sobrevivió. Había sido golpeada con una barra de acero. También había sido abusada y estaba muy lastimada. La pequeña iba de camino a su escuela cuando Alcalá la secuestró y la metió dentro del maletero de su automóvil. Afortunadamente este episodio no pasó desapercibido. Otro conductor lo vio, lo siguió y llamó a la policía. Alcalá la llevó a su pequeño y miserable departamento de Hollywood. Cuando llegaron los agentes de policía, la niña estaba desmayada en el piso de la cocina. La rodeaba un gran charco de sangre. Apenas respiraba. Rodney logró escapar. Pero ya estaba marcado. Debía alejarse. Las autoridades lo buscaban. Sabían quién era. El camino que tomó fue largo. Cruzó el país y se instaló en Nueva York. Una vez en Nueva York, se hacía llamar John Berger. Con su formación en artes, se inscribió en la Universidad de Nueva York. Estudió cine con los mejores. El director Roman Polanski fue uno de sus profesores. De hecho, se destacó como uno de los mejores alumnos del cineasta. A pesar de figurar en la lista de los más buscados por el FBI entre 1968 y principios de los 70s, en Nueva York se movió como pez en el agua. Era un universitario brillante, trabajaba como fotógrafo y pasaba sus noches divirtiéndose en clubs y boliches. Décadas después, se supo que en ese tiempo cometió su primer asesinato. En su casa de Manhattan, abusó, estranguló y mató a Cornelia Creeley, una azafata de Trans World Airways, TWA. La joven tenía 23 años. Por primera vez, el fin de la impunidad llegó en el verano de 1971. Se hacía llamar John Burger y daba clases de arte en un campamento de verano para niñas en New Hampshire.
Fueron dos de sus alumnas quienes vieron el afiche, el póster con su foto, donde se le mencionaba como un hombre buscado por la ley, y lo denunciaron. Las autoridades lo detuvieron y lo mandaron de nuevo a Los Ángeles. Como la familia Shapiro no quiso declarar, simplemente lo acusaron de un cargo menor. Tras casi 3 años recuperó la libertad, pero tardó solo 2 meses en volver a estar tras las rejas. Y es que intentó abusar de Julie J., así figura el nombre en los archivos, una adolescente de 13 años. Quedó en libertad condicional en 1977. Confiadas en su recuperación, las autoridades permitieron que viajara a Nueva York para visitar familiares, a pesar del riesgo de fuga que eso implicaba. Los que investigaron sus crímenes creen que durante esa primera semana en la ciudad mató a Ellen Hoover, una bella estudiante universitaria que era hija del dueño de Zeros, el popular club nocturno de Hollywood. Y no solo eso, la joven era ahijada de los cantantes y actores Sammy Davis Jr. y Dean Martin. El cuerpo de Ellen apareció cerca de la finca Rockefeller en Westchester. Había sido masacrada. A estas alturas, Alcalá ya había desarrollado su modus operandi, esa forma de actuar que caracteriza a todo asesino, esa marca que diferencia a sus víctimas. Primero las seducía asegurando que era un reconocido fotógrafo de modas, que era rico y que había retratado a las celebridades de la época. En tiempos en que las redes sociales eran apenas un sueño, eran una idea propia de la ciencia ficción, con una tarjeta de presentación y un buen discurso era suficiente para convencer a las personas. Luego abusaba de ellas, las golpeaba, las mordía y en general las mataba. Un juego de placer y sadismo completamente macabro. Y tanto era así que los investigadores no conseguían vincular los crímenes con Rodney, quien, como estaba registrado como delincuente sexual, utilizaba diferentes nombres para conseguir trabajos. Uno de estos trabajos, fue como tipógrafo del diario Los Angeles Times. Al mismo tiempo, no dejó de tomar fotografías a mujeres, principalmente a adolescentes, siempre de tono sexual. Sus imágenes tenían un alto contenido erótico. Muchas eran escenas de sexo explícito. Él las mostraba orgulloso a sus compañeros del diario. Su carisma era incuestionable y su osadía infinita. Así lo demostró durante su participación en el programa televisivo The Dating Game, o El Juego de las Citas, un programa de citas en el que una mujer elegía a su pareja entre 3 candidatos después de cruzar opiniones, responder preguntas y pasar varias pruebas juntos. Jim Lange, el conductor del programa, en el inicio de la emisión lo presentó de esta forma. Nuestro soltero número 1 es un exitoso fotógrafo cuyos inicios se remontan al día en que su padre lo encontró en un cuarto oscuro a la edad de 13 años, revelando: entre tomas se le puede encontrar haciendo paracaidismo o motociclismo. Por favor, demos la bienvenida a Rodney Alcalá. Se trataba de una biografía absolutamente falsa que nadie se ocupó de verificar. Cheryl Bradshaw, la soltera del día, cayó de inmediato rendida a sus encantos. Todos estaban embelesados con las respuestas divertidas, creativas y picantes del soltero número 1. Cada vez que hablaba lo aplaudían. Sin duda era su noche. La joven no podía no elegirlo. Su sonrisa brillante traspasaba la pantalla. Su sensualidad encendía a la audiencia, pero si bien intentó formar pareja, al salir del estudio, Cheryl tuvo un mal presentimiento. La extraña actitud de Rodney le generó dudas. Ella relató más tarde: empezó a ser muy desagradable y grosero y a mostrar una actitud intimidante. No solo acabó por no gustarme nada, creo que ha sido el hombre más siniestro con el que he estado. Su instinto la salvó de lo peor. Ni Cheryl ni nadie podía imaginarse que detrás de esa máscara de simpatía se escondía un perverso asesino. En noviembre de 1977, Alcalá mató a Jill Barcombe, una adolescente de 18 años, a la que encontraron en una zona montañosa. En diciembre le quitó la vida a Georgia Wickstead, de 27 años, en su departamento de Malibú. A Charlotte Lamb, de 32 años, la mató en junio de 1979. La encontraron en el cuarto de la lavandería de un edificio en El Segundo, en Los Ángeles, y ese mismo mes asesinó a Jill Parenteau, de 27 años, en su piso de Burbank. También abusó de Monique Hoyt, de 15 años, a la que dio por muerta tras intentar privarla de la vida. Por suerte, ella sobrevivió. La autoría de estos asesinatos pudo comprobarse recién décadas después, pero el caso que finalmente consiguió detener esta serie de crueles asesinatos de mujeres fue el de Robin Samsoe, una pequeña de 12 años.
La niña desapareció de Huntington Beach, en California, mientras iba de camino hacia su clase de ballet. Era el 20 de junio de 1979. Los amigos de Robin le contaron a la policía que un extraño se les había acercado en la playa y les había preguntado si querían hacer una sesión de fotos. Ellos se negaron y la niña se fue de inmediato en la bicicleta de un amigo para llegar rápidamente a su clase de danza. En algún lugar del trayecto entre la playa y la clase, desapareció. 12 días después, un guardaparque encontró sus huesos destrozados por animales en un área boscosa cerca de la Sierra Madre. Para tratar de descubrir quién había sido el responsable, los detectives consiguieron un retrato hablado del sospechoso. El exoficial de libertad condicional de Alcalá lo reconoció en el dibujo. Lo tenían. Allanaron la casa de su madre y encontraron el recibo de un casillero que el asesino había rentado en la ciudad de Seattle. Allí la policía descubrió cientos de fotos de mujeres y niñas. También hallaron una bolsa con objetos personales que pertenecían a las víctimas. La madre de Robin identificó un par de aros. Habían pertenecido a su hija. A partir de ese momento hubo 3 juicios para acusar a Alcalá del asesinato de la pequeña Samso. El primer jurado lo condenó a la pena de muerte. Sin embargo, la Corte Suprema de California consideró que el acusado no había tenido un juicio justo. Afirmaron que uno de los testigos había mentido. El asesino fue nuevamente juzgado y condenado por este crimen en 1986. Otra vez fue sentenciado a la pena de muerte, pero en esta ocasión la revocó un tribunal de apelaciones. Sus abogados argumentaron que el tribunal le impidió presentar pruebas relevantes. Rodney se pasó los siguientes años apelando constantemente. En 1994 publicó un libro titulado You the Jury, algo así como Usted es el jurado, en el que se quejaba del trato recibido por parte de la justicia. Pero quiso el destino, o más apropiadamente la justicia divina, que mientras abogados y fiscales peleaban y no aparecían pruebas suficientes para condenarlo, la ciencia hiciera un gran aporte. El análisis de su ADN fue contundente. El semen no dejaba dudas y él era el asesino de Jill Barcombe, Georgia Wickstead, Charlotte Lamb y Jill Parenthood. En el tercer juicio, Rodney Alcalá se representó a sí mismo. Se hacía preguntas y las respondía. Cambiaba de tono de acuerdo al rol que cumplía. Juraba y perjuraba que no tenía nada que ver. Hizo su show. Ese al que estaba acostumbrado y durante mucho tiempo le había dado resultado. Pero esta vez no le dio resultado. El 25 de febrero del año 2010, el jurado lo encontró culpable de los 5 cargos de asesinato capital, un cargo de secuestro y 4 cargos de violación. Condenado a muerte por tercera vez. Solía decir Alcalá, maté entre 2 y 100. Su broma, macabra por cierto, no le hacía gracia a nadie. Para las autoridades, si bien no se pudo comprobar, el número de víctimas era cercano a 130 mujeres. En 2010, los departamentos de policía de Huntington Beach y Nueva York publicaron 120 fotografías del criminal para ver si alguien descubría mujeres o niñas desaparecidas entre ellas. Desde entonces se han identificado varias de las caras desconocidas. Los detectives de Seattle lo consideraron como presunto asesino de Antoinette Whitaker y Joyce Gaunt, de 17 años. En su casillero encontraron joyas de las dos. Eran sus pendientes o aretes. En 2013 se logró demostrar que Christine Thornton, cuyo cuerpo fue hallado en Wyoming en 1982, era una de las modelos que aparecían en el portafolio del álbum fotográfico de Rodney. Cuando fue asesinada estaba embarazada de 6 meses. 3 años más tarde, el ADN confirmó que el asesinato de Christine Root también fue su obra. Rodrigo Jacques Alcalá Bucor, el asesino del juego de citas, no llegó a recorrer la famosa Milla Verde, el famoso pasillo que conduce a los condenados a muerte. Mientras esperaba ser ejecutado, murió de causas naturales a los 77 años. Fue el 24 de julio de 2021. En un documental próximo a estrenarse que promete erizar la piel de los espectadores, Morgan Rowan relató su aterradora experiencia como una de las pocas sobrevivientes de Rodney Alcalá. Con apenas 16 años, Rowan experimentó una horrorosa noche en 1968 en la casa de Alcalá en Hollywood, donde fue brutalmente agredida y abusada antes de que él intentara estrangularla hasta la muerte. Esta sobreviviente encontró la fuerza para escapar, marcando el principio de una larga sombra de terror que el delincuente proyectaría a lo largo de los años 70. El relato de Morgan inició con un vistazo a su infancia conservadora, trasladándose de su ciudad natal de Rochester al norte de Hollywood, y cómo la fascinación de la adolescente por la ciudad y los reflectores
la llevó directamente a los brazos del depredador. Su primer encuentro con Alcalá, cuando solo tenía 13 años, acabó de la forma más trágica posible, tras un aparentemente inocente gesto de atención que casi le cuesta la vida. Reflexionando sobre la noche que cambió su vida para siempre en agosto de 1968, Morgan Rowan detalló el momento en que se dio cuenta del peligro mortal en el que se encontraba. La mujer recordó: «Miré su transformación, vi cómo su cara se volvía morada, me golpeó entre mis ojos con la villa del cinturón. Vi estrellas fugaces y caí de rodillas». Esta declaración no solo ilumina la brutalidad física del ataque, sino también el impacto emocional y psicológico duradero que estas acciones tuvieron en ella. Rowan expresó: «Quería que todo terminara. No estaba rezando para vivir, oré por morir». Morgan, llevada por el miedo y la vergüenza, ocultó el ataque incluso a sus propios padres, una decisión que pesaría sobre su conciencia años más tarde al enterarse del secuestro y abuso sufrido por Tali Shapiro, una niña de 8 años, en el mismo apartamento de Hollywood. Shapiro, otra víctima de Alcalá, sobrevivió milagrosamente a la brutalidad inconcebible que sufrió a manos del mismo monstruo. Años después de su calvario, Tali lograría convertirse en un pilar crucial en el juicio contra Alcalá por sus numerosos asesinatos, contribuyendo significativamente a su condena. Rowan le dijo a la revista People: «Siempre me sentí responsable de ella, simplemente abrí mi corazón y dije que lo sentía y que debería haber hecho algo». Por su parte, Shapiro, quien fue contactada por la otra víctima en redes sociales, dijo: «Le dije que no hay nada que perdonar, solo hay una persona responsable de esto y es pura maldad». La conexión entre ambas víctimas, Morgan y Tali, forjada por la tragedia, se ha transformado en una fuente de apoyo mutuo y amistad. A través de esta unión, ambas mujeres han buscado redefinirse, no queriendo ser identificadas eternamente por los actos monstruosos que sobrevivieron. Esta relación, nacida del horror, se ha convertido en un testimonio de fortaleza, resiliencia y recuperación. Se despide tu amigo Don Tony y te deseo un buen día.